Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes, toca hablar de experiencias y esta semana vamos a irnos un poco a la soberanía popular. Nos vamos a ir al Senado, un sitio que para mí, para empezar, mi opinión es que no sirve de mucho, pero bueno, eso ya sería meternos en harina de otro costal. Y vamos a hablar de las puertas abiertas del Senado, que esto ya es información para otros años, porque este año ya se ha pasado, pero si sois de Madrid o paséis por Madrid o sois de cerca, se hace siempre cerca al fin de semana antes de la Constitución, del día de la Constitución. O sea, si es el 6, pues este año se ha hecho el 28 y 29, que era justo el fin de semana antes, para que lo tengáis en cuenta si queréis acudir a estas puertas abiertas del Senado. Cositas claras de las puertas abiertas antes de meternos en edificios, lo que vimos, en lo que nos pareció. Que fui con mi mujer Carmen. Pues el edificio en sí, a ver, son puertas abiertas y tú no necesitas llegar a entrada ni se puede reservar entrada. Entonces, tú lo que tienes que hacer es llevar tu DNI y con ese DNI ya vas a tener la entrada. Hay que hacer una cola. Nosotros hicimos una cola de pues no sé si llegó a la media hora, 20 minutos, así, pero bueno, iba bastante rápida la cola. Eso sí, para personas con movilidad reducida, en nuestro caso no, porque fuimos a la cola y estuvimos ahí tranquilamente esperando, pero esto pasa en muchos sitios y luego hay gente que se dice que qué cara y tal, pero está ahí y está previsto. Vino otra chica con movilidad reducida. Vino una chica que iba sola y de repente se puso a nuestra altura. Yo pensaba que nos conocía o algo, pero no la conocíamos de nada. Y fue adelantando a toda la fila que había y se puso prácticamente hasta que entró. Y entró la chica, porque en muchos de estos casos, para personas con movilidad reducida o con otras discapacidades, pues tienen entrada preferente. Lo que pasa es que hay mucha gente, claro, muchas veces eso no se dice, o tienes que tirar. Y claro, si no viene el policía o la persona de seguridad muchas veces o un empleado, pues tú no caes en eso. Entonces pasó eso. En la cola hay que decir que en la fila para ver el Senado nos dieron chocolate caliente. A ver, yo he estado en muchas puertas abiertas de Senado, Congreso, Ayuntamiento, Asamblea de Madrid, un montón de sitios, y te suelen dar regalitos y te suelen tener este detalle de un caldito, un caldo, y en este caso fue un chocolate. Entonces estaba bastante rico. El camarero que lo dio iba haciendo chistes. Oye, tú que llevas este gorro, tú eres rusa, tú no sé qué, tú tal. Ahí bastante majete en la fila. Y bueno, ya una vez que entramos dentro, la policía te pide el DNI. A nosotros prácticamente no lo miró. Mi mujer pasó por un sitio que no era por el arco de seguridad. Yo pasé por el arco de seguridad para que no lleven nada raro, por si la lías, tienes una bomba o yo que sé, a saber. Y entonces entramos ya directamente al edificio. Lo que no me gustó es que entres directamente, pero prácticamente luego hay mucho personal, mucho que ahora contaré que nos ayudó mucho, pero no hay senadores. O sea, no hay senadores. Yo cuando están en el Congreso de Diputados, en alguna vez en las puertas abiertas, una vez recuerdo que estaba Ana Pastor ahí en el Congreso de los Diputados y nos hace una introducción y luego te enseña las distintas salas y tal, pero aquí no había nadie. O sea, mira que los senadores trabajan poco, pero no les costaban. Yo sé que por la mañana que hicieron las puertas abiertas sí estuvieron algunos de ellos, pero por la tarde, el viernes por la tarde, que fue cuando fuimos, no había ninguno. O sea, me pareció un detalle bastante feo y no les costaría nada enseñar esto, y yo qué sé, para que se vea también un poquito que los políticos son algo accesibles y se puede hablar con ellos y tal, pero no había ningún senador durante la visita. Entonces fue un detalle que eso lo podían haber hecho, que ellos mismos te enseñaran el Senado, te lo explicaran, te explicaran qué hacen ahí, sus distintas cosas. Claro, luego hay cosas como, luego los ciudadanos nos preguntamos que si los senadores son útiles, si hacen cosas tal. Entonces, si tú no tienes la iniciativa como senador y como senado de que los senadores me enseñen el hemiciclo, me expliquen y tal, y vea su labor, pues luego, ¿qué voy a pensar yo? Pues voy a pensar que no hacéis absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, yo creo que para otras puertas abiertas podría haber senadores. Incluso, es que no es algo raro, o sea, no es algo que esté yo pidiendo, porque yo en el Congreso de Diputados había, y en esa época, creo que cuando nos lo enseñó Ana Pastor, creo que era ministra Ana Pastor, o sea, que no era una diputada rasa, o sea, que para que os fijéis que lo podían hacer perfectamente. Entramos por la puerta y ahí lo primero que tuvimos fue la antigua sala de sesiones, que es una antigua sala que tiene rampa, está accesible. O sea, lo quiero dejar todas estas cosas claras, porque en el tema de accesibilidad del Senado, o sea, tanto la parte histórica como la parte actual, bueno, la parte actual tiene una cosilla que se podía mejorar como siempre, pero bueno,
está bastante bien. Entonces, esa primera antigua sala de sesiones donde entramos, a ver, nosotros fuimos un poquito rápido, pero porque hay mucha gente que se para a hacer fotos. Nosotros estuvimos observando los techos. Es que el antiguo palacio, el Palacio del Senado y la antigua sala de sesiones y muchas de esas instancias, es que era un antiguo especie de palacio. Entonces tú te ves las distintas salas y dices, joder, qué lujo, ¿no? O sea, es como estás visitando el Senado, pero estás visitando también un antiguo palacio de Madrid. Entonces es súper bonito y ver el arte y todo, y hay unos cuadros que ahora veremos que vais a flipar. Por eso yo creo que es importante este tipo de edificios, tipo asamblea, congreso, senado, abrirlos a los ciudadanos. Yo creo que no debería haber solo unas puertas abiertas de 2 veces al año, sino más, porque para que esas instituciones democráticas, instituciones, veamos sus edificios, su arte, y también, como he dicho antes, veamos a sus políticos y a la gente que trabaja en él, lo que hacen dentro. Pero bueno, en este caso no vimos nada de eso. Pero bueno, esa antigua sala de sesiones que es muy bonito. Y luego pasamos a la derecha y está el salón de conferencias. El salón de conferencias es que me podría pasar a hacer un podcast solo de las estatuas que tiene, el techo. Tiene cuadros muy históricos. Os sonará el cuadro de la toma de Granada. También está el cuadro de los almogávares. Hay cuadros, el cuadro de Recadero, es que son cuadros súper históricos y que muchos de ellos en libros de historia y en otros libros os vienen incluso de historia del arte. Entonces, esos cuadros puestos ahí en el Senado, a ver, para mí perfectamente podrían estar en el Museo del Prado, en la sala de cuadros históricos, pero bueno, los tienen aquí y la verdad que son espectaculares ver estos cuadros. También hay estatuas de Cristóbal Colón, de Hernán Cortés y de otras personas históricas. Durante todo el Senado hay este tipo de cuadros y de estatuas. Luego pasamos al despacho de honor de la presidencia, donde hay cuadros de Alfonso XIII, de otros nobles, es que de muchas figuras, algunos hechos por pintores de renombre. Por eso digo que es que solo con los cuadros que hay y el arte que hay en el Senado, es que nos podíamos pasar, vamos, días y días de las esculturas, del arte, de todo. Es que hay piezas que son súper famosas. Entonces, es algo que se abre a los ciudadanos, pues por eso hago tanto hincapié. Y luego pasamos a otras salas, como la sala de la biblioteca. La biblioteca, que por cierto está a la derecha y se puede entrar, hay un gran pasillo en el que hay alguna otra sala que ahora comentaré, pero está la biblioteca, se puede entrar no del todo, pero se puede entrar perfectamente con silla de ruedas también, pero nos llamó la atención que era tipo Harry Potter, tipo otras bibliotecas de Londres o de otras películas o demás. Mola muchísimo y cómo la tienen bien cuidada, y yo me consta que también la usan de archivo porque tiene documentos, vamos, que son consultados. Tenían también una exposición sobre la Constitución de 1845, sobre otros archivos. He de decir que tomé fotos y demás, y sobre estos temas y otros en el futuro habrá podcast, pero como se suele decir, se me amontonan los temas a la puerta del podcast. Entonces, tranquilos, va a haber podcast sobre todo esto. Y bueno, luego fuimos a la sala de comisiones. Aquí hubo un empleado, creo que era una especie de ujier o algo así, que muy majete, que nos dijo que si hacía falta nos quitaban mesas, que nos movían para que fuese la silla de ruedas, que si no entrábamos por el otro lado, muy majete, que lo que necesitáramos, o sea, bastante majo los empleados y demás. Es decir que, como he dicho al principio, no había nadie que en sí te hiciera una visita guiada, pero yo veía que si les preguntabas, tú te daban datos y demás, y lo que necesitabas, ellos estaban a tu disposición. Y eso es prácticamente de la primera planta todo lo que vimos, porque ahora bajamos a la planta baja, donde casi todo el mundo bajaba por unas escaleras, pero no había otro personal del Senado, y nos dijo, sí, por aquí sigue la visita, y nos llegó a una sala. Por cierto, tanto la sala de abajo como la sala de abajo tiene una especie de maqueta, y esta sala tiene otra cosa que nos llamó la atención, una especie de cuadros y demás. Y a ver, esta serie de cosas, pero como toda la vida yo soy positivo, y por ejemplo las personas con movilidad reducida o los acompañantes que vamos con ellas, pues tienen el lado positivo por buscar algo de que entras a estas salas que están escondidas, donde están los ascensores. Es que nos ha pasado en Aranjuez, nos ha pasado en el Museo del Romanticismo y en muchos más sitios, y donde ves salas y piezas que el resto de personas no puede ver. Entonces, por buscar algo positivo, ahí pongo mi granito de arena. Entonces nos llevan a la sala de abajo, y en esa sala, ¿qué había? Pues básicamente había una sola cosa. Pero es una de las cosas principales de ese Senado, que es el hemiciclo. Por cierto, en esos pasillos
una vez que bajamos antes de entrar en mi ciclo me trajeron recuerdos, porque esto ya anécdotas del podcast, bueno, anécdota mía particular, porque el podcast ni existía en esa época ni demás, pues ahí yo hace muchos años, en una excursión, creo que fue, no sé si fue con la ESO o con la FP, me encontré de senador al insigne, bueno, no sé si insigne o personaje ahí, dejémoslo insigne, pero por un lado, porque este hombre tiene dos honores, es leyenda de la democracia y del franquismo, o sea, tiene la doble cara el hombre, pero bueno, en ninguna de ellas digamos que resalta positivamente. Pues me encontré a Manuel Fraga, un dinosaurio, nunca mejor dicho, porque era cuando fue la época que Manuel Fraga pierde las elecciones en Galicia. Y entonces le mandan de senador al Senado. Joder, vaya final, vaya final iba a decir su carrera política, pero su vida, porque luego al poco ya muy mayor falleció. Pero vaya este hombre, vaya final, pues ahí me lo encontré. Bueno, y en este hemiciclo, que esto se construyó en el año 89, fijaros. Se construye este hemiciclo y ahí es donde hacen las sesiones del Senado desde hace unos cuantos años, pues casi ya 75 años hacen ahí sesiones del Senado. Y bueno, vimos como curiosidad que el Senado en sí, ya os he dicho que tiene ascensores, subimos de un lado para otro, y como curiosidad que el hemiciclo tiene un elevador y en varias estancias de donde van los diputados te suben a sillas de ruedas y pueden también, la silla de ruedas yo vi, y una silla de ruedas manual y tanto eléctrica cabe perfectamente. Obviamente te quitarían ahí la silla que hay puesta y te dejarían el hueco para que fuera la persona con movilidad reducida. Y luego se acabó prácticamente la visita, cogimos otro ascensor con una empleada también del Senado que nos llevó hacia abajo, ahí es donde se acababa, y te llevaban al final de la visita, esto es muy de Congreso, del Senado y de todos estos sitios de puertas abiertas, te daban una bolsita con el logo estampado del Senado, una bolsa de tela, muy ecológico, y luego te daban un libro que pone Descubre el Senado, con todas estas cosas que os estoy diciendo de las estancias, los cuadros y demás, y luego te daban la Constitución, que esto también tiene cosas, y aquí en el podcast, que probablemente este podcast, por algunas cosillas que os he contado, probablemente va a ir esta semana de las personas con discapacidad, porque yo creo que en algunos temas que os he contado de la movilidad que está adaptado y demás, viene ahí, y porque esto último que voy a contar, porque te dan la Constitución española, con su plástico y todo, bastante grande, Yo tengo una del Congreso de los Diputados de hace años y esa es de bolsillo, pero esta es casi un folio, no llega a una 3, pero es bastante grande este documento de la Constitución. Y como curiosidad, claro, esta Constitución el año pasado recordemos que se cambió. La Constitución, el artículo 49 de la Constitución, que en este podcast viene mucho esto, muy al caso, porque es el artículo 49 sobre las personas con discapacidad, que antes se la llamaba disminuidos. Algunos partidos políticos votaron en contra y por tanto para ellos esas personas siguen siendo disminuidos. Yo, no es demagogia, es coherencia. Si ellos tú votas algo en contra, yo asumo que tú no, es que voto por ese motivo. Vale, pero no me cuentes cuentos chinos porque has votado en contra, entonces tú estás en contra de eso exactamente. Entonces, eso pasa, y este artículo 49 te lo ponen en un folio casi del mismo tamaño que la Constitución. Yo entiendo que es para que si tú lo pongas dentro y lo tengas ahí incluido donde va el artículo 49, que todavía no han podido modificar, porque yo creo que tenían estos libros del Senado de hace un montón de tiempo, los imprimían y tal, ediciones impresas antiguas de la Constitución, y no lo han podido reimprimir. Pero bueno, algo es algo, te dan este papelito con el artículo nuevo y demás, y bueno, el artículo, bueno, es el artículo antiguo pero modificado, pero bueno. Ahí está esos obsequios que nos dieron desde el Senado, una visita que recomiendo que podáis, si pasáis por Senado, si pasáis por Madrid y por el Senado, pues eso, recordad, a finales de noviembre o principios de diciembre siempre organizan estas cosas, ¿vale? Y no necesitáis entrar ni nada, simplemente hacer la cola, y no os preocupéis si hace frío porque dan un chocolate caliente. Así que conozcamos las instituciones de nuestra democracia, ya tengan importancia más o menos, porque eso ya, si el Senado es importante, yo creo que no, pero eso ya daría para otro debate. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.